Estos famosos magos que ves en tu pantalla esconden un oscuro secreto. Han vendido su alma al diablo. And I didn't let go of it. You're the devil! Sorry, I don't understand. How is that not real? What do you mean it looks pretty real? Pero en realidad, esto está lejos de ser verdad. Todo esto es desinformación, que expondremos en el especial de hoy. Empezando por la ilusión de cambio de máscara más rápida del mundo. El mago deslumbra a la audiencia agitando rápidamente su capa sobre su rostro, revelando una asombrosa secuencia de diferentes máscaras. Para añadir más espectáculo, se acerca al público sin cubrirse y cambia milagrosamente las máscaras de su rostro a una velocidad imposible. En su acto, realizó un total de cambios instantáneos de máscara, todos con el mismo método. Con cada punto que aborde, esta ilusión ya no será un rompecabezas complejo de resolver. En lugar de enfocarnos solo en esta máscara, debemos considerar todo lo que se necesita para llevar a cabo el truco, empezando por la apariencia física de su vestuario en general. No es extraño que cada vez que los magos realizan este truco de cambio de máscaras, usen ropa holgada o una capa. Quiero decir, no he visto un acto como este realizado con una camiseta o incluso con el smoking de un mago. En los actos en los que no usan esta capa tradicional, por alguna razón extraña su cambio de máscara ya no es rápido, y tienen que hacerlo cubriéndose con algo que sostienen. Aunque no vemos que toque las máscaras directamente con sus manos, fíjate que siempre tiene una mano oculta mientras agita la otra. Por ejemplo, en los primeros 16 cambios de máscara, siempre oculta su mano izquierda, después de eso muestra ambas manos hacia el público, pero inmediatamente esconde su mano derecha hasta el final del acto. Quiero que veas dos ejemplos importantes comparados en cámara lenta, en los que intentó hacer el cambio, pero en ambos casos, cometió un error común que expuso su método. Aquí está el primer ejemplo. El video de la izquierda es él realizando el cambio con éxito, pero el video de la derecha revela la secuencia. Aquí está el segundo ejemplo. Aquellos con buen ojo se habrán dado cuenta en el primer ejemplo. La solapa ingeniosamente diseñada con su traje actuó como una cubierta para su máscara, mientras se deslizaba dentro de su traje. El rápido movimiento de cabeza se hizo intencionalmente para tirar de la solapa hacia arriba por un instante y sincronizar su cambio de máscara. En el momento en que no pudo tirar de la solapa con éxito, fue cuando la ilusión se desmoronó. Igualmente, en el segundo ejemplo, no logró coordinar el movimiento de su mano derecha con el momento en que la máscara se deslizaba dentro de su traje. Puedo dar más ejemplos como estos dos para demostrar que no es una simple coincidencia. Además, se puede ver en todos los ejemplos que la máscara se tira en dirección a la mano que se esconde detrás de su espalda. Incluso la distorsión de todas las máscaras comienza desde la barbilla. Llegados a este punto, la explicación es tan clara como el día. Detrás de su espalda, hay 32 alambres elásticos unidos a capas de seda, con diferentes diseños impresos para que parezcan máscaras. La seda es una tela extremadamente fina, transpirable y ligera. Es por eso que también se usa en actos de cambio rápido como el acto de Leah Kyle, que también he cubierto en mi canal. El factor de transpirabilidad es el más importante, ya que cubre su rostro. Los cables son delgados pero no demasiado. Esto es para evitar que se enreden y se organicen a sus espaldas en una estructura similar a una matriz. Esto explica por qué inicialmente tenía una mano detrás de la espalda durante la mitad de los cambios de máscara. Realizar este truco con una sola mano era muy incómodo, ya que al alcanzar la cintura opuesta, perdía fuerza para tirar el cable y llamaría la atención innecesariamente hacia esa mano, debido a la posición incómoda en el escenario. En una nota al margen, esta ilustración es solo para ayudar a comprender el concepto. Las manijas para alar los cables no están a su lado, sino detrás de su espalda. Claramente se puede ver que no tiene nada en la cintura, lo que explica la posición de su brazo, detrás de su espalda. Bueno, para ser honesto, la capa ya era sospechosa desde el principio. Pero la capacidad de Dynamo para fusionar frutas te hará preguntarte si es magia real. Comenzó tomando prestado un limón y un kiwi de la bolsa de plástico de un espectador y sostiene una fruta en cada mano. Rápidamente junta las manos y en un instante, el kiwi parece fusionarse a la perfección con el limón. Luego corta el limón en rodajas, revelando el kiwi misteriosamente encapsulado en su interior. De hecho, este espectáculo no era otro que la obra de los demonios. Así es. Cuando Dynamo lanzó el kiwi, un astuto demonio escondido dentro de los pliegues de su chaqueta lo atrapó inmediatamente. Imagínese a un demonio tan dedicado al arte del engaño, acechando con un atuendo de mago, atrapando frutas tropicales. Si aún no es obvio, el momento en que el mago abultó su chaqueta después de lanzar el kiwi, no fue obra de una criatura demoníaca,
sino del ingenioso diseño de un bolsillo especial, listo para atrapar el kiwi, similar al método para sacar conejos de un sombrero. Aquí está Penn explicando brevemente el método en el Wired. Magicians pull a rabbit out of a hat, usually by not pulling out of the hat, usually loaded in right before. It's usually in a bag, it's usually hung inside you. It fits in there, usually a body load. Así que el verdadero demonio en juego es la maestría de Dynamo en la prestidigitación y su meticulosa preparación. La chaqueta que llevaba Dynamo no es una prenda cualquiera, sino un accesorio hecho para magos, diseñado para atrapar y ocultar con total facilidad. A pesar del peso del kiwi, la chaqueta apenas revela el secreto, con solo un bulto fugaz que insinúa el compartimiento oculto. Pero la verdadera maravilla es la creación del híbrido kiwi-limón. La robusta piel del limón se ahueca cuidadosamente, su interior pulposo se elimina meticulosamente. El kiwi, por su parte, se pela y se esculpe, y se recorta para que encaje perfectamente en la cáscara del limón. Y para completar la ilusión, el parecido con el limón es tan importante como la preparación. El limón que fue cortado, ahora está listo para ser sellado, lo que garantiza que no quede evidencia de manipulación. Una aplicación cuidadosa de superglue sella el híbrido de limón y kiwi. Se une a la piel del limón de manera tan perfecta que el ojo modesto nunca sospecharía la doble identidad de la fruta. En cuanto al enfoque de Dynamo, se trata del momento perfecto. Observa y espera a que un comprador compre un kiwi y un limón. El comerciante actúa como cómplice detrás del mostrador y empuja la elección, asegurándose de que el accesorio híbrido del mago se compre sin saberlo. Otra excusa plausible para preparar el truco sería que el comerciante podría decir que está regalando frutas a este grupo de mujeres para que las prueben, lo que podría ser la razón por la que vemos 3 frutas al azar en una bolsa de plástico. Dynamo se aprovechó de su chaqueta, pero Jif sacando una baguette francesa de sus propias manos ha sido sin duda el truco más imposible de esta década. Inicialmente amasa un trozo de masa, enrollándolo en una bola con sus manos limpias y vacías. Luego, coloca la masa en una mano y la transforma mágicamente en una baguette francesa grande, como si apareciera de un portal místico. Aunque este truco parezca imposible, desafortunadamente Jif no pudo ejecutarlo con éxito en televisión nacional. 梦想就是来自幻想，只要相信，只要意念足够强大，就可以从梦想中。 A pesar de este momento vergonzoso, todavía te quedarás confundido acerca de cómo se hizo el truco viral original. El camarógrafo no logró seguir bien la mano de Jif mientras sacaba el pan del tubo en la pared detrás de él. Al no seguir bien su mano, se expuso el tubo, y Jif trató de cubrirlo con su cuerpo y apartando la cámara. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Este momento que puso fin a su carrera se convirtió en una gran desgracia para toda su familia. Es broma. En realidad no pasó nada. Es posible que hayas notado que en su actuación original, el mago no está tan cerca de la pared del fondo como en su acto en vivo. Aunque supongamos que el tubo estaba detrás de él y era muy largo, las cosas no tendrían sentido, ya que la baguette francesa se produjo de derecha a izquierda en la pantalla, mientras que en su actuación en vivo de televisión fue de atrás hacia adelante. Uno podría pensar que el pan es flexible, pero en realidad, doblarlo en un ángulo de 90 grados al sacarlo, lo deformaría por completo y arruinaría su apariencia, a diferencia de la baguette francesa perfectamente horneada que vimos. El tubo hueco tendría que colocarse en la misma dirección que el pan. Un momento. En este primer plano, vemos un leve desenfoque alrededor de la parte exterior de su meñique, seguido de un bulto distorsionado que desaparece repentinamente cerca de su dedo anular. Otro bulto verdoso y distorsionado aparece en su antebrazo. Si aún no es obvio, esto se logra con la ayuda de una técnica conocida como croma o pantalla verde. Esta técnica se usa comúnmente en la producción de video para eliminar un color en particular, generalmente verde o azul, y reemplazarlo con otra imagen o video. Se colocó un tubo verde que contenía una baguette francesa justo detrás de la mano izquierda del mago, de donde la sacó sin tener que doblarla en ángulos incómodos y evitar que se rompiera o deformara. Antes de que se enviara este video para que se editara el tubo verde, el mago se aseguró de mantener su mano izquierda quieta mientras producía el pan. Pero como este es un video en movimiento, el editor tuvo que revisar cuadro por cuadro para eliminarlo y tener un resultado limpio. Las pantallas verdes funcionan bien en un escenario sin movimiento, pero cuando hay movimiento, los ángulos y la forma del tubo verde cambian en relación con la cámara,
lo que causa inconsistencias en cómo el croma funciona en diferentes cuadros. Como resultado, fuimos capaces de ver esos cuadros distorsionados en su mano y brazo. La parte inicial de este truco aún no la hemos explicado, que es cómo fue capaz de desaparecer el trozo de masa colocado detrás de su mano izquierda, antes de convertirla en la baguette. El método utilizado fue un poco diferente. Ya que estamos hablando de efectos visuales, no sería justo no permitir al Capitán Desilusión explicar el arte de cómo desaparecer objetos por magos en estos videos. These videos all use rig removal techniques to erase a dropping coin and a hand placing it back, a card falling into the lap, a bill re-emerging under the Sharpie, and a coin continuously spinning on the table. It's done very cleanly, with reconstructed pieces of the background and clothing showing only the tiniest evidence of manipulation. A subtle shape shift in the vest, the reflections in the metal shirt beads freezing briefly, and the real shadows of the hands blending in and out of shadows captured separately in a take where the hands didn't obstruct the table and the coin wasn't on it. En este punto, puede que tengas una pregunta importante. ¿Por qué no has utilizado el mismo método para hacer aparecer la baguette en lugar de utilizar el tubo verde? Tienes que entenderlo desde la perspectiva del editor de video. La caída de la masa fuera de cuadro duró unos 24 fotogramas como máximo, ya que se puede ver que el camarógrafo hizo zoom a propósito para acercar la masa al borde del cuadro en estas imágenes. Por lo tanto, le habría facilitado mucho el trabajo. Pero, si se hubiera utilizado la misma técnica para la producción de la baguette francesa, el trabajo del editor habría sido una pesadilla. Sí, lo sé, usar la edición de video y trucos de magia puede parecer un engaño, pero la habilidad de Cyril Takayama para atravesar la materia sin necesidad de edición de video es realmente un milagro. Comienza haciendo que un espectador firme una carta que se devuelve a la baraja y lanza las cartas hacia el acuario. Sorprendentemente, la carta firmada aparece en su interior. Camina hacia el otro lado del acuario y empuja su mano a través del vidrio como si fuera líquido. Después de recuperar la carta firmada, confirma que efectivamente es la misma. Los trucos de Cyril comenzaron a hacerse muy populares cuando canales de YouTube como Sendrius comenzaron a difundir información falsa, acusándolo ignorantemente de tener pactos con el diablo. Pero para ser honesto, no puedo culparlos. Los secretos mágicos de alta gama no están disponibles en YouTube, a menos que, por supuesto, veas este canal. Si comparamos las cartas firmadas antes y después de ser extraídas del acuario, encontramos que son exactamente iguales, lo que indica que no hay cómplices involucrados, y la audiencia es genuina. Para aquellos que creen que alguien detrás de la cámara simplemente duplicó su firma manualmente una vez que se mostró, están olvidando que las firmas no se verían exactamente iguales a como las observamos. Tenga en cuenta que el hecho de que no hubiera cómplices no significa que el mago no tuviera ninguna ayuda. Pero llegaremos a eso en un momento. Cuando el mago parece perder la carta en la baraja, lo observamos haciendo una extraña floritura. Este movimiento no se hizo al azar. De hecho, era una técnica de control de cartas llamada control en cascada, que se usa para reposicionar una carta desde el centro hasta el tope del mazo. Puede ver que en la vista expuesta, la carta objetivo se desliza por el medio, mientras que las cartas restantes se dejan caer debajo de ella. Al comparar esta demostración expuesta con el control de Cyril, vemos que la misma objetivo revelada aquí, mientras que las cartas restantes se dejan caer debajo de ella. En este momento, sabemos que la carta firmada está en la parte superior de la baraja, pero inmediatamente observamos un corte de cámara. ¿Por qué cortaron una parte del video? Si no es obvio todavía, como la carta firmada no fue duplicada, tuvo que pasarla a su asistente detrás de él. La parte que cortaron en realidad fue el momento en que ocultó la carta superior de la baraja, utilizando una técnica para empalmar cartas con una sola mano. Después de lo cual, Cyril se lo pasó a su asistente detrás de él para que preparara el arreglo del acuario. Ahora viene la parte más interesante de todo el truco. Destacaré 4 puntos clave que harán que la explicación sea más fácil de entender. Punto número 1. Cuando Cyril hace saltar las cartas en el vidrio, se puede ver una carta saltando repentinamente desde debajo del acuario hacia arriba. Punto número 2. Durante el final de la actuación, se observa que el agua se fuga después de que el brazo del mago se retira del vidrio. Esto contradice la idea de que es un mago demoníaco, ya que el supuesto portal debería haberse cerrado inmediatamente cuando su mano salió del vidrio, pero hay una fuga importante que luego se detiene de repente. Punto número 3. ¿Por qué el mago no introdujo su mano por el mismo lado del vidrio en el que estaba parado,
donde apareció la carta. ¿Por qué ir hasta el otro lado? A menos, por supuesto, que simplemente no pudiera debido a las limitaciones del acuario de utilería. Punto número 4. En este marco, es claramente visible que la carta está pegada con un adhesivo, por lo que Cyril la rompió accidentalmente al retirarla. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ustedes ya habrán descubierto el método. Este acuario de utilería está ingeniosamente diseñado para que la base sea hueca, y el asistente se esconda tras agarrar la carta firmada. Después de aplicar un adhesivo en la parte trasera, lo unió a esta gran pieza deslizante de vidrio acrílico, que no está confinada dentro del marco superior e inferior. Ten en cuenta que este vidrio corredizo está en el interior, mientras que hay otro vidrio fijo dentro del marco, cuyo propósito es contener el agua en el acuario. El asistente deslizó manualmente el vidrio hacia arriba, por lo que vimos que una carta saltaba repentinamente desde debajo del acuario hacia arriba. Dado que este lado del acuario solo fue diseñado para que apareciera la carta firmada, y no tiene ningún agujero por el que pase su brazo, tuvo que caminar hacia el lado opuesto. Por otro lado, el mecanismo del vidrio deslizante era similar al del primer lado, pero esta vez tanto el vidrio exterior fijo como el vidrio interior móvil tenían un agujero paralelo entre ellos. Para evitar que el agua se derrame, se aplicó una cinta grande transparente, como cinta flexible, en el lado interior del vidrio fijo. Después de caminar hacia este lado del vidrio, Cyril comenzó a rodear intencionalmente su servilleta para ocultar el agujero. Si realmente fuera un mago demoníaco, ni siquiera necesitaría cubrir el vidrio para esta penetración. Rasgó la cinta con los dedos e inmediatamente metió el brazo para sellar el agujero y evitar la fuga. Sí, sé lo que tu sucia mente estaba pensando, pero concéntrate. Incluso podemos ver que mientras intentamos perforarla, el agua comienza a salir instantáneamente. Tan pronto retiró su brazo del agujero, el agua comenzó a gotear porque el orificio en el vidrio deslizante interior era paralelo al orificio exterior. El asistente tardó un segundo en bajar el vidrio y sellar el agujero, por lo que la fuga de agua se detiene abruptamente. En este punto, todos están buscando encontrar algo sospechoso en los accesorios del mago, pero en el próximo truco de Dynamo, les garantizo que no hay utilería ni edición de video. De hecho, este truco te dejará reflexionando sobre la presencia de fuerzas invisibles. Invita a personas al azar a caminar por las calles de Londres. Después de pedirles que extiendan sus manos hacia él, notablemente comienzan a sentir una sensación de calor sin ningún contacto directo. El asombro aumenta cuando Dynamo les pide que le den la mano, pero ellos instintivamente se alejan al sentir un intenso calor que emana de ella. Este impresionante truco se repite con varios espectadores, todos experimentando la misma impresionante reacción. Algunas personas religiosas usan este truco para demostrar que Dynamo es asistido por demonios. No los culpo porque al final de esta explicación, te sorprendería la cantidad de investigación que tuve que hacer para exponer este truco. Durante la presentación, notamos que los espectadores describen el calor que sale de su mano, seguido de una sensación de ardor caliente. Esto sugiere que un repentino estallido de calor salió de su mano. La suposición más simple es que hay un truco en su manga que sopla aire muy caliente, lo que hace que la persona retire rápidamente la mano. Pero entonces el dínamo se arremanga, y el espectador sigue siendo golpeado por la fuerte sensación de calor. Obviamente podemos ver que nada está oculto en sus propias manos. Posiblemente podría ser un truco que la mayoría de los magos conocen, que involucra un aparato especial conocido como Power Experts Electric Touch. Este dispositivo tiene un interruptor que, al activarse, carga al artista con electricidad estática y puede comenzar a atraer inmediatamente pequeños trozos de papel. Pueden llevarlo al siguiente nivel encendiendo luces de tubos fluorescentes o doblando un chorro de agua. Este mismo truco también se utiliza para electrocutar a los espectadores con la electricidad estática. Sin embargo, en el acto de Dynamo, el espectador reacciona después de sostener cómodamente su mano durante unos segundos. Esta reacción tardía es lo que refuta que haya usado este truco simplemente porque no es así como funciona un choque estático. Como mencioné antes, el mago tiene que cargarse primero con electricidad estática, sin entrar en contacto con ningún objeto externo. Si tanto el mago como el espectador se cargan al mismo tiempo, no habría diferencia de potencial para que las cargas salten entre los dos sujetos. He aquí otro ejemplo. Jones realizó este truco de choque estático en America's Got Talent. Cuando Amanda hizo contacto con su frente, inmediatamente sintió el choque. Esto significa que solo nos queda una conclusión. Todos los espectadores son actores que fingieron sus reacciones. Sí, sé que es una gran afirmación para hacer solo basada en el análisis inicial, pero espera. No estoy aquí para hacer afirmaciones sin dar las pruebas adecuadas. Ahí es donde mi más de una década de investigación resulta útil.
He visto muchas temporadas de magia de estos magos populares como Dynamo, David Blaine, DMC, etc. Durante mi investigación, vi una cosa muy interesante. Vamos a investigar a este espectador en particular. ¿Qué pasaría si te dijera que lo vimos en otra temporada de magia como espectador? Me refiero a los especiales de Beyond Magic de DMC. En una de sus actuaciones de demostración de lectura de mentes, encontramos a este mismo individuo intentando engañarnos, como Superman usando anteojos. Si comparamos el momento en que sonrió en la presentación de DMC con el momento en que reaccionó al truco de Dynamo, notamos que tiene el mismo espacio entre los dientes frontales, lo que se destaca ligeramente en su sonrisa. En segundo lugar, Dynamo y DMC nacieron y crecieron en el Reino Unido, y comparten un origen geográfico común. Si observamos la ubicación de sus actuaciones en cada uno de estos episodios, nos encontramos con un letrero que dice Kingly Street, mientras Dynamo camina directamente hacia este cómplice. Tras una búsqueda rápida, encontramos que se encuentra en Londres, Reino Unido, y en la introducción de DMC, podemos ver la torre del reloj del Big Ben, que también está en Londres, lo que confirma nuestra observación de que se trata del mismo individuo, y no de alguien de otro lugar del mundo. Esto explica por qué el truco de la mano acalorada de Dynamo fue imposible de resolver, simplemente porque nunca sucedió. Parece que Dynamo ha estado aprendiendo a usar cómplices como Criss Angel, pero el siguiente truco desafía toda lógica, y dejará desconcertadas incluso a las mentes más agudas. Cyril se acerca a una pareja sentada a una mesa, y comienza bebiendo una pequeña cantidad de leche. Luego le da una taza de café a uno de los espectadores mientras sopla en su mano. Comienza a crear una voluta de humo, y con un movimiento de su mano, el café comienza a revolverse. Sorprendentemente, la leche que bebió antes parece haberse combinado místicamente con el café. Este es uno de esos trucos que la gente afirma que son realizados por demonios. A veces, me pregunto cómo llegan a la conclusión de que los demonios se han rebajado a tal nivel que tienen que revolver una taza de café para ti. De todos modos, analicemos el método real que Cyril usó para ejecutar esta ilusión. En primer lugar, tienes que entender que todo el arreglo que ves con estas dos parejas aparentemente aleatorias en este restaurante no es en absoluto aleatoria. Estos son cómplices, pero el papel de ellos es casi insignificante en comparación con la ciencia detrás de esta ilusión para ayudar al mago. Dos arreglos fueron necesarios. El primero tiene que ver con la taza de café en sí. Esta taza de café que ves tiene dos capas, de las cuales solo se ve la mezcla de agua y café superior. Pero lo que no se ve, como parte del truco, es que hay una capa base de leche que se vertió primero en la taza. Quizás te preguntes, ¿no se mezclaría la mezcla de agua y café con la leche tan pronto como la viertas? Bueno, tienes razón, pero eso solo sucedería si no lo viertes lentamente. Esto sucede porque al verter lentamente la mezcla de café y agua sobre la leche en la taza, se crean dos capas distintas cuyo comportamiento está influenciado por la densidad, viscosidad y dinámica de fluidos. Permítanme explicar con detalle lo que quiero decir con esto. La leche y la mezcla de agua y café tienen diferentes densidades. La leche más densa tiende a depositarse en el fondo, creando esa primera capa. La fuerza que hace flotar la mezcla de café y agua, menos densa, no es suficiente para vencer la diferencia de densidad, por lo que se forma una segunda capa justo encima de la capa de leche. La leche también suele tener una viscosidad mayor al agua. La viscosidad en sí misma es una medida de la resistencia del fluido al flujo. Verter la mezcla de agua y café minimiza lentamente la mezcla disruptiva, lo que permite que los dos fluidos mantengan capas distintas debido a sus diferentes viscosidades. Pero espera, estas dos capas no permanecerán distintas durante un intervalo de tiempo muy largo. Esto se debe a que, con el tiempo, la difusión, las corrientes de convección naturales y la gravedad unen las dos capas, mezclándolas lentamente. Esto explica por qué, después de que Cyril entre en el restaurante, notarás inicialmente que no hay tazas de café frente a la pareja. Fue solo inmediatamente después del corte de cámara que vemos la taza de café, preparada con las dos capas distintas, colocadas frente a ellas por el camarero. Ahora, la parte más interesante y sorprendente fue cómo pudo revolver la taza de café sin entrar en contacto físico con el líquido. Podemos ver claramente en este primer plano que la taza de café realmente se está revolviendo sin que nada la toque. Algunos podrían asumir que se trata de CGI. Bueno, si esto realmente fuera CGI, entonces la explicación ya hecha del arreglo inicial no sería necesaria. En realidad, el método es mucho más impresionante de lo que piensas. Para aquellos familiarizados con equipos de laboratorio, puede que conozcan el agitador magnético. Este funciona de tal manera que se coloca una barra agitadora imantada dentro de un recipiente, sumergido en un fluido. Otro imán es colocado debajo del recipiente, para que atraiga el imán de la barra agitadora.
este imán ya está incrustado dentro de la plataforma de agitación y gira debajo de ella, que a su vez está unida a un motor que lo hace girar. Si los imanes están lo suficientemente cerca, el imán de la barra agitadora gira dentro del recipiente para crear este remolino en el fluido. También puede usar un clip y cualquier otro objeto metálico en lugar de un imán en el líquido. Ahora, si volvemos a ver la actuación, podemos ver aparecer un pequeño remolino justo en este lugar, lo que indica que un objeto está girando en la base de esta taza. También se puede ver a Cyril colocando cuidadosamente la taza de café en una posición específica en la mesa, y el espectador no se mueve de esa ubicación, para no interferir con el movimiento del objeto metálico en la base de la taza. El humo que producía en sus manos era simplemente el uso de un dispositivo de mago escondido dentro de su manga. Una cosa que no tiene sentido lógico en este truco es que, el punto del mago es que aparentemente estaba haciendo aparecer mágicamente la leche en la taza. Pero si nos fijamos en la cantidad de café, sigue siendo exactamente la misma incluso después de que la leche aparentemente teletransportada apareció en la taza de café. Lo cual no tiene mucho sentido en términos lógicos, pero como se supone que es magia, esto realmente no importa. ¿Te sientes inteligente al descubrir este truco? Aférrate a esa confianza, porque este próximo truco del dínamo no está escenificado en absoluto. Comienza tomando prestado un rollo de mentas polo del bolso del espectador y le pide que tome una menta mientras él toma otra. Colocando ambas mentas en su mano izquierda, cierra el puño luego de abrirlo, las dos mentas de polo mágicamente unidas entre sí. Dynamo las ofrece inmediatamente para un examen más detallado. Este truco es bastante imposible de comprender, ya que entregó el caramelo enlazado al espectador, lo que normalmente los magos nunca hacen en este tipo de trucos. Aquellos con buen ojo habrán visto algo muy interesante entre la actuación. La mano derecha de Dynamo estuvo sospechosamente cerrada desde el principio hasta el final de la actuación. Por ejemplo, al sostener el rollo de mentas, tenía los dedos cerrados, y en ningún momento se sintió seguro para abrir los dedos de su mano derecha, lo que es una clara señal de que estaba ocultando algo en su interior. Pero sin importar que ocultara, no parecía tener un papel importante, pues ambas mentas estaban en su mano izquierda, antes y después del truco, y su mano derecha no estaba involucrada en absoluto. Primero tienes que entender el concepto de este clásico truco de magia llamado enlazar mentas polo, que está disponible en AliExpress. Estas mentas no son caramelos reales, sino que están hechas de caucho y están diseñadas en dimensiones y colores para que coincidan con las mentas de polo reales. En el sitio web del producto, proporcionan capturas de pantalla en primer plano de este artículo. Una de las mentas polo de utilería, en realidad tiene una hendidura en un extremo, lo que permite enlazarse a la segunda menta. Si observamos de cerca las imágenes del producto, podemos ver el manual de instrucciones que ilustra la menta que se empuja en la hendidura. Después de entender este concepto, notamos algo extraño justo después de que Dynamo saca una menta del rollo. Hay un corte de cámara repentino, después del cual coloca la menta del espectador justo encima de su caramelo. Si no se notó durante el corte de cámara, cambió la menta polo real por la de la hendidura falsa, y se aseguró de colocar el caramelo real del espectador justo encima de esa ranura. Así puede vincular fácilmente el caramelo real del espectador con el de utilería, aplicando presión con el pulgar en la parte superior. Esto es exactamente lo que le ves hacer en este momento con su pulgar izquierdo. Una vez que vinculó con éxito el caramelo de utilería con el real, abre la mano, pero no hace que el espectador le quite las mentas unidas de la mano. Esto se debe a que necesita cambiarlo por un accesorio real preparado previamente. En realidad, se elaboró con dos caramelos polo reales unidos entre sí que también son comestibles. El caramelo real ya preparado estaba escondido en los dedos cerrados de su mano derecha todo el tiempo, lo que explica por qué nunca abrió esa mano. En un momento explicaremos cómo preparar los caramelos comestibles vinculados. Pero antes de eso, entendamos exactamente cómo pudo cambiar las mentas enlazadas temporalmente con las mentas comestibles en su mano derecha. Fíjate en la posición del caramelo en la palma de su mano. De hecho, se está preparando para palmear las mentas vinculadas temporalmente, de manera similar a cómo se palmea una moneda. Cuando el ángulo de la cámara cambia, es cuando cambia el caramelo enlazado falso por el preparado previamente. Para ejecutar ese cambio, van a suceder dos cosas simultáneamente. Su mano izquierda palmeará el caramelo enlazado falso, y al mismo tiempo abrirá su puño derecho cerrado. En un solo movimiento, parece como si el caramelo hubiera sido arrojado de su mano izquierda a su derecha, cuando en realidad, el caramelo enlazado falso permanecía en su mano izquierda. Desde donde vemos que continúa el video, recoge las mentas comestibles de su mano derecha abierta, colocándolas en la mano del espectador. Pero lo vemos mostrar las mentas palmeadas justo aquí, e inmediatamente después las arroja al bolsillo izquierdo de su chaqueta. Para crear las mentas enlazadas comestibles,
Primero tendrás que controlar el proceso de rotura y utilizar un adhesivo adecuado. El primer paso es tomar una cuchilla de afeitar y cortar con cuidado un caramelo polo por la mitad. Luego toma una mitad y pásala por el agujero de la menta. Para el segundo paso, utilizamos el adhesivo adecuado. Para asegurarse de que los caramelos sean comestibles, tendrás que usar adhesivo apto para alimentos. Para ser más específicos, puede usar dos tipos. El primero es isomalt, que es un sustituto de azúcar que se usa a menudo en trabajos con azúcar por su claridad y estabilidad. Cuando se derrite, se convierte en un adhesivo muy fuerte y al secarse es duro y claro. El segundo tipo de adhesivo apto para alimentos es el jarabe de azúcar refinado, que puede generar una unión delgada y fuerte. Tenga en cuenta que la capa de adhesivo debe ser extremadamente delgada. Ahora, hay un problema con el que muchos de ustedes se encontrarán, que es una grieta delgada y visible donde estaba el corte inicialmente. Para ocultarlo, ahora vas a aplicar pintura comestible blanca. Como resultado, podrás mezclar los bordes rotos con el resto del caramelo, obteniendo una pieza de utilería perfecta. Este truco puede haber parecido sencillo a simple vista, pero el siguiente es un enigma envuelto en un acertijo. Dynamo comienza tomando prestado un anillo de una espectadora. Luego coge una copa de vino, se asegura de que esté vacía frente a ella, y lanza su anillo directamente al cuello de la copa de vino. Después le devuelve la copa a la espectadora para que la inspeccione de cerca. Estoy bastante seguro de que la mayoría ya ha descubierto cómo se hizo la mitad de este truco, pero parece que les falta encontrar la pieza para resolver este rompecabezas. Justo después de vaciar la copa de vino y pedir prestado uno de los anillos de la espectadora, su mano izquierda que sostiene la copa de vino va detrás de su espalda, y la cámara de video se enfoca inmediatamente en el espectador. Durante esta distracción, Dynamo simplemente cambió la copa de vino original por una que ya tenía un anillo unido a su cuello. Esto se logró con la ayuda de su asistente, a quien podemos ver de pie justo detrás de él. En los últimos segundos, podemos ver la mano derecha del asistente alcanzar esa misma copa de vino. Después del cambio exitoso, oculta el anillo que ya está unido al cuello del vaso cubriéndolo con su dedo índice, por lo que no es visible para los espectadores que están a su alrededor. Finge el lanzamiento del anillo prestado al cuello de la copa de vino, y simplemente enrosca los dedos, justo aquí. Podemos verlo sosteniendo el anillo prestado, mientras su mano derecha descansa a su lado, mientras entrega la copa para que la examinen. Ahora espera, sé lo que todos ustedes están pensando. Esa pregunta sobre el anillo único es la pieza que falta para este rompecabezas. ¿Cómo hizo Dynamo para saber que esta voluntaria iba a llevar este anillo en particular, para que pudiera preparar un segundo anillo unido a la copa de vino antes de su acto? Para entender exactamente qué está sucediendo aquí, tenemos que regresar al inicio del episodio, donde mencionó esto. Besides performing on the street, I get invited to a lot of red carpet events. Es necesario comprender todo el contexto de este evento, y a Dynamo como mago. Dynamo depende más de trucos que de habilidades de prestidigitación, especialmente en este video grabado para la televisión. Él evita realizar trucos improvisados y prefiere aquellos que se ven mejor en la televisión, sin importar cuánta preparación se requiera, solo para que sea aún más imposible de resolver, ya que su especial se llama Dynamo Magician Impossible. Por lo tanto, hacer trucos de magia improvisados, o trucos de magia para principiantes que tienen tutoriales disponibles en YouTube, no sería realmente impresionante. Además, ser invitado a un evento famoso no es algo que cualquier artista tomaría a la ligera. Esto significa que el mago y su equipo harían todo lo posible para preparar un método infalible, ya que tienen solo una oportunidad. ¿Cómo se logró exactamente este arreglo? En el contexto de este evento llamado las 100 mujeres más sexys del mundo, el asistente del mago podría acercarse al espectador con la historia de una iniciativa exclusiva de belleza y empoderamiento. Podrían explicar que una marca de lujo, reconocida por sus joyas exquisitas, está patrocinando el evento y ha decidido honrar a los asistentes con un regalo especial. Cada mujer seleccionada recibirá un anillo único que simboliza la belleza, la fuerza y la feminidad. Siguiendo la temática del evento, el asistente puede agregar que el anillo forma parte de una colección exclusiva y limitada, creada especialmente para las asistentes de este prestigioso evento, para conmemorar su reconocimiento como una de las 100 mujeres más sexys. La idea de recibir una pieza exclusiva en una reunión de la élite parecería adecuada y convincente, animando al espectador a usar el anillo y sin saberlo, preparando el escenario para la actuación del mago. Esta historia no solo da una excusa creíble para el regalo del anillo, sino que también halaga al receptor, haciéndolo una parte inolvidable de su experiencia en el evento. Dado que este anillo era un regalo, el espectador inmediatamente se lo pidió al Dynamo.
Esta reacción vende aún más el efecto, ya que el anillo ahora tenía un significado para ella. Si has llegado hasta aquí en el video, asegúrate de presionar el botón de me gusta. Además, considera suscribirte. Realmente agradecería el apoyo. Bueno, basta de trucos del dínamo. Esta próxima teletransportación en la vida real te hará cuestionar el tejido de la realidad misma. El mago Pop, se dirige a la audiencia mientras el anfitrión hace girar una rueda para seleccionar a un grupo de miembros de la audiencia según el color de sus camisetas. La rueda selecciona el negro y solicita a 4 voluntarios con camisetas negras que entren en un compartimiento transparente. A medida que las cortinas se cubren y luego se retiran rápidamente, los 4 voluntarios se teletransportaron instantáneamente a la que antes estaba vacía. Este es uno de esos trucos en el que parece que todos están involucrados, y fue completamente escenificado, cuando en realidad, ese no es el caso. Cuando el mago dice abiertamente que los participantes fueron elegidos al azar, en realidad, no mentía en ese momento. Bueno, no del todo, claro. La respuesta de los participantes también fue real. Pero recuerda, el diablo está en los detalles. Ahora, espera un minuto. Conozco a aquellos que creen que los demonios fueron utilizados para ejecutar este truco. Podrían tomar este proverbio literalmente y decir que el diablo lo estaba ayudando, cuando ese no es realmente el caso. Ahora señalaré los detalles para identificar a este demonio. Ya sabemos que la rueda de colores giraba y se detenía libremente en el color negro. Más tarde, después de que los 4 individuos se teletransportaron, notamos que uno de los reporteros masculinos giraba la rueda de colores, porque sospechaba que no era legítima para producir resultados aleatorios. En su primer giro, nos dimos cuenta de que la rueda se detuvo en el color negro. Esto puede ser una coincidencia, pero la rueda no es racista. La reportera, después de verlo aterrizar en el color negro, lo hizo girar ella misma por tercera vez, en secreto a espaldas del mago. Parecía haber descubierto algo que delataba el método de la ilusión. Ahora, una cosa que quiero dejar de lado y que algunos pueden tener en mente, es que estos compartimientos estaban realmente aislados de los alrededores. De hecho, podemos ver justo debajo y alrededor de él. Por lo tanto, estos 4 individuos no podrían haber saltado en secreto a una trampilla. La base sobre la que se asienta es completamente hueca desde abajo, y ningún espejo podría ocultar su escape, especialmente a plena luz del día. Así que estos 4 individuos tuvieron que haber escapado por un agujero de gusano. Ahora, Neil deGrasse Tyson explicará cómo funcionan los agujeros de gusano. Estoy bromeando. En realidad, descubrimos el truco en cuanto notamos algo extraño en los 4 individuos que aparecieron después de la teletransportación. El voluntario masculino tenía moretones y un rasguño en la frente, con un vendaje encima. También se puede ver a la espectadora con un moretón en la frente. Esto es muy sospechoso, ya que antes de la teletransportación, el voluntario masculino no tenía ningún rasguño ni moretón en la frente, y la voluntaria se veía completamente bien. Además, cuando estos 4 voluntarios comenzaron a subir a la plataforma, caminaron con los pies separados. Al entrar en el compartimiento transparente y examinándolo más de cerca, notamos que hay una protuberancia debajo, justo aquí. Si aún no te has dado cuenta, estos 4 individuos eran el equipo del mago traído de España. La afirmación era 80% cierta, ya que las personas que participaban eran elegidas al azar. Pero en realidad, se refería a los participantes que vestían las camisas de color rojo, verde, naranja, amarillo y azul, excluyendo las negras. El objetivo de tener voluntarios verdaderamente aleatorios con camisas de colores era hacer que el truco fuera más convincente. Por eso los participantes elegidos al azar asintieron a la pregunta hecha por la reportera aquí. Pero fíjense en la reacción del grupo de camisas negras. Apenas reaccionaron, e incluso después de haber sido aparentemente seleccionados al azar, cuando el reportero intentó hablar con ellos, apenas respondieron. ¿No es extraño que estos neoyorquinos no entiendan y no sepan hablar inglés? Este equipo suyo no estaba formado por 4 asistentes, sino por 8. Los 4 restantes que no vemos son gemelos biológicos de los asistentes que están escondidos en el segundo compartimiento. Cuando estos 4 asistentes entraron en el compartimiento con los pies separados, estaban evitando una cavidad en la base, donde se agacharon rápidamente después de usar estas vendas en los ojos. Las vendas se utilizaron por seguridad. Esto se debe a que cuando los gemelos tenían que correr, inmediatamente después de que las cortinas cayeran, terminaron golpeándose la cabeza varias veces durante los ensayos y en esta presentación. Ya vimos un vendaje en la frente del asistente, lo que significa que se golpeó la frente durante los ensayos. Durante su actuación en este momento, terminó con moretones y raspones en la cabeza,
lo que explica por qué no estaba cubierta con un vendaje. Lo mismo ocurre con la asistente. El temblor repentino de la plataforma unos segundos antes de que se soltara el telón y se revelara que los voluntarios fueron teletransportados, demuestra que estos tuvieron que salir rápidamente de dentro del hueco en la base. La plataforma giratoria también hacía que fuera peligroso y difícil mantener el equilibrio, lo que también es otra razón por la que se lastimaron durante el proceso. Quizás te estés preguntando cómo es que la rueda de colores podía detenerse constantemente en el color negro después de girar libremente. Esto se debe a la inteligencia con la que se diseñó esta rueda de colores. Aquí arriba hay un sensor de color RGB que detecta los colores que aparecen debajo mientras la rueda gira. Este sensor actúa como entrada de un sistema cerrado, controlado con un microcontrolador, conectado a un servomotor. Los servomotores son únicos, ya que pueden rotar el eje del motor a ángulos rotacionales exactos. Este servomotor está además conectado a un controlador de motor para manipular su velocidad y dirección. Los servomotores normalmente requieren de 4 a 7 voltios para funcionar. Por lo tanto, una batería, como fuente de alimentación, se ocultaba fácilmente dentro de la viga de soporte. Además, cuando el reportero giraba manualmente la rueda de colores, no dañaba el servomotor porque no giraba con suficiente fuerza. Muchos servomotores están diseñados para manejar un cierto grado de fuerza manual sin sufrir daños. Por lo general, vienen con un mecanismo de retroalimentación incorporado, como un potenciómetro, que les permite mantenerse informados de su posición. Incluso después de girar manualmente, el servo puede realinearse a la posición correcta en función de su sistema de retroalimentación. Por lo tanto, después de que el reportero la hizo girar manualmente, el servomotor tomó el control del movimiento de rotación de la rueda de colores y la detuvo en el color deseado. Además, el mago astutamente utilizó asistentes de su país de origen a propósito, para dificultar que sean reconocidos, ya que son de una etnia diferente. En realidad, está explotando las limitaciones humanas del reconocimiento facial. La explicación científica es que los humanos tienen dificultades para reconocer rostros de desconocidos, debido a que es una habilidad imperfecta que depende de varios factores, como la memoria, la atención y la motivación. Además, se ha comprobado que los rostros de un mismo grupo étnico se reconocen mejor que los de otros grupos. El mago se aprovecha de esto para cambiar a los gemelos, y ya es casi imposible diferenciarlos, a menos que se comparen uno al lado del otro. Usar cómplices una vez más es una gran decepción. Pero la metodología de este siguiente truco seguramente te parecerá impresionante. Inicialmente vemos a David Copperfield acostado en el escenario y comienza a elevarse, flotando en el aire, mientras la audiencia observa con asombro. Para disipar cualquier sospecha de cables, sus ayudantes introducen 2 grandes aros, pasándolos por encima y alrededor, no una, sino 2 veces, incluido un segundo aro que gira a su alrededor. Lleva la actuación al siguiente nivel al moverse con gracia hacia una caja de vidrio que se sella desde arriba, pero aún así, sigue levitando en su interior de manera milagrosa. Estoy bastante seguro de que en el mismo momento en que viste a David Copperfield volando en el aire, inmediatamente pensaste que cables fueron usados para ejecutar su loca ilusión. Pero cuando empezó a mover los aros alrededor de su cuerpo varias veces, e incluso levitó dentro del compartimiento de vidrio, realmente te hace dudar de tu suposición inicial sobre el método utilizado. Bien, si pensabas esto, entonces en realidad estabas en el camino correcto. Este truco en particular que realizó David Copperfield es en realidad un truco de magia patentado llamado el aparato de levitación, que fue inventado por John Gorham. Las patentes son una especie de protección legal que se otorga a los inventores para que tengan el derecho exclusivo de su invención durante un tiempo limitado. Estos derechos impiden que otros fabriquen, usen o vendan la invención sin permiso. Esta patente en particular es de dominio público. Por lo tanto, pude acceder a este documento simplemente buscando en Google el número de patente de Estados Unidos en pantalla. Debido a que es público, cualquiera puede ver los detalles de esta patente, por lo que la voy a usar en mi explicación. Primero tenemos que tener una idea general de cómo los cables están conectados a su cuerpo. Como se puede ver claramente en esta ilustración, hay un sistema de arnés que está unido a su cuerpo. En este primer plano, se puede ver que esta viga en forma de cruz es, de hecho, una silla especial para el mago que se envuelve alrededor de su cintura y lo mantiene seguro y protegido. Aquí está la vista superior que muestra cómo el arnés se ajusta a la parte posterior de su cintura. En cuanto a los cables, son muy delgados y están colocados en un plano perpendicular a la línea de visión del público. Esto significa que si el público está directamente frente al escenario, los cables están alineados de lado a lado, en lugar de estar uno detrás del otro. Cada cable es lo suficientemente fuerte como para soportar mucho peso,
y está dispuesto en una matriz en forma de abanico extendida desde un punto central. Esta disposición ayuda a distribuir la carga del mago de manera uniforme y permite un movimiento suave. Además, los cables están pintados de negro para que se mezclen con el fondo oscuro y recargado, lo que hace que sea aún más difícil para la audiencia distinguir los delgados cables desde esa distancia. Este es el aparato particular donde todos los cables están conectados al sistema de arnés. Ahora la pregunta principal es cómo pudo engañarnos con los aros. Se podría pensar que los aros estaban trucados para que pudieran abrirse desde un lado, como en el clásico truco de los anillos enlazados. Si analizamos la primera demostración, notarás algo muy extraño. Los aros nunca giraron realmente alrededor de su torso. De hecho, esquivaron por completo el área por encima de él. Se puede ver claramente que los aros giran hacia el asistente, de modo que se esquivó toda el área superior de la matriz de cables. Del mismo modo, la segunda demostración se ejecutó con exactamente el mismo concepto. En la parte delantera, es difícil juzgar, pero desde la vista lateral, todo tiene sentido. Los aros simplemente esquivaron los cables una vez más. En el caso de la tercera demostración, donde estaba atrapado dentro de una caja de vidrio, se ve claramente que le pusieron una tapa encima. ¿No lo haría imposible para él levitar? Recuerda, estos cables son extremadamente delgados. La tapa fue deslizada cuidadosamente entre los extremos opuestos del arnés, de manera vertical, y luego girada horizontalmente para evitar que golpeara los cables mientras era colocada sobre él. Desde el ángulo lateral, se puede ver que los cables aún están sujetos a él, y la tapa claramente no está sellada al vacío, lo que le permite manipular los cables conectados a su arnés sin esfuerzo. Todos sabíamos que los cables estaban involucrados en la levitación, pero este siguiente truco con sombras es realmente alucinante. Josephine Lee entra en la mitad de esta estructura cilíndrica, con su sombra claramente visible bajo la cubierta. Extrañamente, a medida que su sombra se mueve hacia la otra mitad, su forma física no la sigue, empujándola al reino de las sombras. Ambas mitades aparecen vacías. De repente, su sombra parece fundirse con la segunda mitad. Cuando se retira la cubierta, Josephine Lee reaparece, sorprendentemente, materializándose desde su propia sombra, dejando a la audiencia hechizada. Al inspeccionar la sección central, no se encontraron puertas ocultas ni pasadizos para que ella cruzara al otro lado. Además, si hubiera cruzado, habría sido inmediatamente visible debido a la extrema delgadez del centro, eliminando cualquier posibilidad de esconderse dentro. Si observas la actuación detenidamente, verás que al principio su asistente sostiene una luz detrás de ella, creando su sombra en el papel. A medida que su sombra parece derretirse durante la primera mitad, la asistente se mueve sutilmente hacia la izquierda a través del escenario, dando pasos pequeños y notables. De repente la luz se apaga. Al mismo tiempo, cuando aparentemente desaparece, se observa una anomalía en la base de la segunda sección de la estructura. Al hacer zoom, se revela una protuberancia y un espacio distintivo donde la solapa se desconecta de la base. Además, se detecta movimiento debajo de la plataforma que soporta la estructura cilíndrica. En el momento en que ambos lados parecen vacíos, la base de la estructura cilíndrica exhibe dos solapas rectangulares. El método detrás del truco de Josephine Lee es bastante obvio en este punto. Para lograr esta ilusión, la manipulación precisa de la fuente de luz por parte del asistente fue crucial. Inicialmente, cuando la luz estaba detrás de la maga, su sombra se proyectaba sobre el marco de papel. Sin embargo, cuando el asistente movió sutilmente la luz hacia la izquierda, la sombra se desplazó hacia la derecha, creando la ilusión de que se desvanecía en un mundo de sombras. Cuando la maga desaparece, la luz detrás de ella se apagó rápidamente, y las luces del teatro se activaron, oscureciendo su verdadera posición, previamente inferida por su sombra. Durante la oscuridad, aprovechó el momento para abrir una de las solapas rectangulares, ya vistas en la base de la estructura, y se arrastró hacia un espacio lo suficientemente grande como para esconderse. Al hacerlo, sin darse cuenta, empujó la base de la segunda sección, generando el bulto mencionado. Después de ocultarse dentro de la base, se retiró el marco de papel, revelando secciones vacías, ya que en realidad no estaba en ellas. Después, el asistente, ahora en una posición diferente, imitó el movimiento de la sombra regresando, ayudando a Lee a salir de la ilusión. El compartimiento oculto era predecible, pero el siguiente truco es mucho más interesante, ya que implica un intercambio de lugares, entre magos, extremadamente rápido. El mago comienza subiendo a un compartimiento transparente suspendido en el aire. Una vez adentro, extiende una mano a través de una pequeña abertura para hacerse notar. A continuación, el asistente coloca un paño sobre el compartimiento. Con un rápido movimiento de la tela, el asistente y el mago intercambian lugares. La tela se coloca una vez más sobre el compartimiento,
Esta vez, cuando es retirada, una tercera persona aparece milagrosamente de la nada. Quiero decir, el ritmo al que se produjo el cambio parece humanamente imposible, pero a veces estos actos de ritmo rápido pueden salir terriblemente mal, como en esta actuación en particular. De altura. Olha o Gurgurê. Olha o Gurgurê. Olha o Gurgurê lá, olha lá. Não tem pra onde ele escapar. Quero ver onde é que ele vai. Não tem pra onde ir. Olha o Gurgurê. Su fracaso prácticamente delató todo el método, por lo que abordaremos algunas preguntas que puede que tengas con respecto a la ejecución y por qué se equivocaron. Una de las razones por las que fracasó se debe a la altura de la estructura, que fue rectificada en actuaciones más recientes para evitar momentos tan humillantes. Se aseguraron de que la altura fuera accesible sin escaleras. Esto se puede observar comparando la altura del artista con la estructura. La diferencia de altura real es insignificante si te paras en esta plataforma. Dado que el compartimiento es más alto, la forma más rápida de ejecutar el cambio es saltando. Esto explica por qué el mago perdió el equilibrio, y sin darse cuenta tiró de la barra que sostenía la cortina, alándola directamente de la mano del asistente. Espera un momento, ¿cómo puede el asistente sostener la cortina y al mismo tiempo entrar en la estructura? Sí, hay un segundo asistente escondido dentro de esta estructura de soporte, cuyo único propósito es actuar como reemplazo temporal de la mano. Con respecto a la actuación original que recapitulamos, un primer plano de la cámara revela una solapa rectangular en la caja. Analizando la presentación, está claro que está diseñada para parecer delgada desde la distancia, a propósito, con esta tira metálica que da la ilusión de una viga delgada. En realidad, la estructura tiene un ancho significativo en ambos lados. El tercer asistente, escondido en el interior, se paraba con el hombro hacia el público. Este diseño engaña a la audiencia, especialmente con la parte más ancha pintada de negro para mezclarse con el fondo y hecha para parecer más delgada. Observa cómo las piernas del asistente están colocadas hacia la izquierda, donde vimos la abertura en la base de la caja. El asistente sale por el agujero de la base, y el mago entra de cabeza en el mismo agujero, replicando la orientación del asistente. El segundo asistente salió de la misma solapa por la que metió la mano. Sí, a propósito eligieron a un hombre relativamente más delgado como asistente, en comparación con el mago principal, para que pudiera caber dentro del soporte. La explicación de este truco fue obvia después del acto fallido, pero el siguiente truco es de otro nivel de control mental. Ryan, el mago, comienza haciendo que Simon y Howie elijan una carta de forma independiente de un abanico, solo para revelar que ambos han elegido cartas idénticas. El acto toma un giro más profundo y misterioso en su segunda fase, donde Howie es vendado y se le pide que coloque su mano sobre la mesa. Cuando Ryan aplica presión a la mano de Simon, Howie también comienza a sentir la misma presión. Al sentir que la presión se liberaba, Howie levantó la mano. Ryan llevó las cosas a otro nivel al hacer que Simon controlara la mente de Howie, logrando que imitara el levantamiento de su mano en perfecta sincronización con el señalamiento de Simon, todo guiado por la sensación. No, los demonios no ayudaron a Ryan a realizar trucos de cartas. Eso es como decir que la Tierra es plana de todos modos. Ten en cuenta que cuando Ryan extiende los mazos, ambos solo contienen 26 cartas cada uno. Además, notamos que las cartas del 5 de tréboles que Simon y Howie seleccionaron no se encontraban en ninguna parte de la extensión, incluso antes de que seleccionaran sus cartas. Es obvio que este mazo no es un mazo cualquiera. En realidad, se trata de una baraja especialmente diseñada que tiene un total de 52 cartas, pero en parejas, de las cuales todas las cartas superiores son el 5 de tréboles, mientras que las 26 cartas inferiores son aleatorias. Se combinan con un adhesivo antiderrapante, en líquido o spray. Esto provoca fricciones entre las cartas. Por lo tanto, no se separan cuando se aplica presión debido a la fricción, pero si intentaras separar las cartas paralelamente, se separarían fácilmente. Cuando Ryan extendió las cartas sobre la mesa, ejerció presión. Por lo tanto, los pares de cartas no se separaron. Ryan luego dividió las cartas cuando Simon y Howie hicieron su selección, dividiendo las cartas en paralelo entre sí. Así que no importaba a qué carta apuntaran Howie o Simon, cada selección podía producir el 5 de tréboles. Con respecto al truco de control mental, necesitas entender el concepto de realidad dual en el mentalismo. La realidad dual es cuando un solo conjunto de instrucciones dadas por el mentalista se interpreta de dos maneras diferentes. En este caso, Howie ha entendido las instrucciones de una forma,
mientras que el resto de la audiencia en el teatro y los espectadores en casa en Estados Unidos las han interpretado de manera diferente. Verás, cuando Ryan le pidió a Howie que se pusiera la venda en los ojos, fue el momento en que su visión se bloqueó por completo. Howie ahora confiaba en sus 4 sentidos restantes, de los cuales se utilizaba su sentido del oído y el tacto. Para crear la realidad de Howie, se le dio un conjunto muy específico de instrucciones. Escucha con atención. Can you feel this pressure here? I do feel that. Cuando Ryan colocó su dedo índice en el dorso de su mano, todos asumimos que la presión de la que hablaba Ryan se refería a su dedo presionando su mano. Bien, aquí fuimos engañados. Lo que Ryan hace realmente es presionar con su pie izquierdo, el pie de Howie. En la mente de Howie, él pensó que Ryan se refería a la presión que estaba siendo aplicada sobre su pie derecho. Ahora, cuando lo vemos levantar su índice de la mano de Simon, Ryan simultáneamente levanta su pie izquierdo del pie de Howie. Luego lo vuelve a colocar, mientras repite las instrucciones de sentir la presión, que una vez más, Howie sintió en su pie. Cuando se trataba de que Simon controlara la mente de Howie, se utilizó la misma técnica de aplicar presión en el pie. Pero esta vez, Ryan tuvo que sincronizarla con el movimiento de la mano de Simon. También notarás que hay un retraso importante entre el momento en que Simon y Howie levantaron las manos, lo que muestra el momento para indicar que Howie con el pie estaba ligeramente desincronizado. En segundo lugar, notamos que Ryan sacude su cuerpo hacia su izquierda, un segundo después de que Simon levanta la mano, exponiendo aún más el método que usó Ryan. El control mental está en la mente de los espectadores, pero el siguiente truco es puro placer visual. Ben comienza con un vaso que contiene trozos de papel con nombres de objetos escritos por el público. Los vierte en un abanico chino, y mientras lo agita, solo queda una pieza, que Simon lee y dice, huevo. Ben luego coloca este papel en el abanico. A medida que lo rebota, el papel se agranda milagrosamente y se transforma en un huevo real. Incluso rompe el huevo en el vaso, demostrando su autenticidad. Antes de explicar este truco, quiero señalar varias cosas que tendrán sentido en un momento. Cuando sale del escenario hacia los jueces, podemos ver que esconde algo en los dedos de su mano izquierda, que accidentalmente expuso en este cuadro. Se puede ver que cuando abre el abanico, solo muestra una cara del mismo hasta que intenta atrapar los trozos de papel que salen del vaso. Además, después de retirar el pequeño trozo de papel de Simon, el tamaño del trozo de papel es repentinamente más grande cuando lo vemos en el abanico. Incluso puedes comparar los primeros planos del antes y el después para ver la obvia diferencia. A partir de ese momento, solo observamos que el papel comienza a inflarse solo cuando el mago lo golpea en el aire. Todas estas observaciones tendrán sentido cuando explique el truco ahora. En primer lugar, los pequeños trozos de papel en los que los miembros del público anotaban diferentes objetos eran realmente aleatorios dentro del vaso. Pero el pedazo de papel que aterrizó en el abanico, con la palabra huevo escrita en él, era en realidad forzado. Con forzado, nos referimos a que el mago siempre tuvo la intención de que el papel con la palabra huevo fuese seleccionado. El procedimiento para la selección del huevo se realizó preparando previamente el abanico de una cara, de tal manera que la cara del abanico hacia el mago ya tenía un papel con la palabra huevo escrita en él, adherido con un adhesivo ligero. Esto explica por qué solo mostró una cara del mismo hasta que intentó atraparla. Ahora, la pregunta principal es cómo transformó el pedazo de papel en un huevo. Primero hay que entender qué es exactamente una bola kamifusen. Es un juguete infantil tradicional, muy popular en Japón. Entendamos la física de cómo esta bola kamifusen se infla al golpearla. La bola kamifusen suele estar hecha de un material delgado y elástico que se prepliega en una forma compacta aplanada. En este estado, la presión del aire dentro de la bola es aproximadamente igual a la presión atmosférica. Cuando la pelota es golpeada, la compresión repentina del material crea un aumento temporal en la presión del aire dentro de la pelota. El material de la bola kamifusen es elástico, lo que significa que puede deformarse y luego volver a su forma original. El impacto hace que el material se comprima momentáneamente, pero debido a su elasticidad, vuelve rápidamente a su forma original. A medida que el material vuelve a su forma original, crea una disminución momentánea del volumen dentro de la bola. De acuerdo con la ley de Boyle, una disminución en el volumen da como resultado un aumento en la presión, dada una cantidad constante de gas en este caso. Este aumento repentino de la presión del aire dentro de la bola hace que la bola kamifusen se infle. Una vez que la bola kamifusen se ha inflado, la presión del aire dentro de la bola y la presión atmosférica fuera alcanzan el equilibrio. La bola permanece inflada hasta que se produce una pérdida importante de aire, o hasta que se aplica una presión externa para devolverla a su estado aplanado.
El mago en realidad escondía una pequeña bola Kamifusen con forma de huevo en los dedos de su mano izquierda, que accidentalmente expuso en este cuadro. Con la excusa de colocar el papel de la mano de Simon en el abanico, en realidad colocó la bola Kamifusen. Pero ¿cómo salió la yema de huevo de una bola de papel? Es bastante obvio si miras los últimos segundos donde hace rebotar la bola de papel en el abanico. Notarás un corte inmediato de la cámara, después del cual falta el abanico que sostenía en su mano derecha, y solo se puede ver un huevo en su mano derecha con el vaso. Después del corte de cámara fue cuando, con una distracción, cambió el huevo por la bola de papel.